Conectas Podcast. Han pasado 10 años, pero el destino de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa sigue siendo un misterio. Las versiones oficiales no han aclarado qué pasó el 26 de septiembre de 2014 y solo han conseguido sembrar en la opinión pública mexicana la seguridad de que en las altas esferas del poder existen pactos de silencio. Esta semana en Tenemos que Hablar, Ayotzinapa, 10 años a la espera de la verdad. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que Hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. Nos dan información y encontramos a los jóvenes. El que dé la información va a tener recompensa, protección, nuestro reconocimiento. Entonces estamos dispuestos, y es mi palabra, y tengo las facultades, para otorgar recompensas y ayudar a quienes nos den información. Era el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a comienzos de este mes en su carrera contra el tiempo para encontrar a los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Pero ya es demasiado tarde. En sus 6 años de mandato, que terminan en 2 semanas, AMLO no consiguió avanzar ni un poco en develar la verdad de esa tragedia. Como se trata de un caso emblemático en Latinoamérica, hoy vamos a analizar estos 10 años de impunidad con Fabiola Chambi, editora de Conectas. Bienvenida, Fabiola. Hola Mauricio, gracias por la oportunidad de compartir con la audiencia este importante tema. El nombre de Ayotzinapa resuena en América Latina desde el 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de una escuela rural fueron desaparecidos en Iguala, estado de Guerrero. Esa noche comenzó el calvario para las familias que ya llevan 10 años sin saber qué pasó con sus muchachos. Fabiola, ¿qué ha pasado en todo este tiempo? Muchas cosas y tal vez nada en lo que realmente importa, que es encontrar la verdad. Podría resumirse en que hasta cierto punto hubo avances en las investigaciones. Hubo expertos internacionales que trabajaron muchísimo para resolver los misterios de esa noche y encontrar a los responsables, pero se toparon con secretismo, falta de voluntad política y hasta acusaciones. En otras palabras, se encontraron con un muro llamado ejército. Si bien el caso ocurrió durante el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, López Obrador llegó al gobierno con la promesa de encontrar a los jóvenes. Por eso los familiares como Mario González, padre de César Manuel González Hernández, se sienten engañados. Todo iba caminando hasta el 2022, pero desafortunadamente cuando las líneas de investigación tocaron los puntos claves del ejército, ahí fue cuando se atoró todo y se volteó el presidente del lado del ejército. Lo defendía a capa y espada y nosotros con las pruebas en las manos que se tenía que revisar varias líneas de investigación hacia varios miembros del ejército del 27 batallón. Ya no era el mismo, ya era el agresivo, ya era el que cambiaba las cosas. Esta especie de blindaje para el ejército tiene que ver, al menos en los últimos tiempos, con la cercanía de AMLO con las Fuerzas Armadas. Recordemos que les ha dado un papel inusual en el gobierno, incluso para realizar tareas que normalmente asumen civiles, como construir megaobras, administrar programas sociales y hasta recaudar derechos aduaneros. Exactamente, y en el caso de Ayotzinapa hay un nivel de responsabilidad que involucra directamente a miembros del ejército, a los cuales nadie ha podido llegar, incluso cuando organismos internacionales y expertos documentaron que hubo encubrimiento masivo, torturas a sospechosos y manipulación de pruebas. Por todo esto, Tyler Matiache, investigador para México de Human Rights Watch, dice que la situación ha resultado decepcionante. Si mañana aparecen los 43 estudiantes vivos en el Zócalo, no habría que cerrar la investigación, porque la investigación no se trata solamente de dónde están y exactamente qué les pasó, sino de
quiénes estaban involucrados en diferentes niveles de gobierno. Creo que la gran pregunta que tienen muchos es ¿por qué el gobierno de Peña Nieto sintió la necesidad desde los niveles más altos de encubrir la verdad y inventar una verdad falsa? O sea, ¿qué intereses fueron afectados con la posibilidad de una investigación verdadera? Eso es algo muy relevante para entender, ¿no? Y también la misma pregunta en este gobierno. Es importante lo que dice Matiache porque tanto el gobierno de Peña Nieto como el de López Obrador trataron de imponer versiones oficiales, incluso a los familiares, para cerrar el caso, como la entre comillas verdad histórica, según la cual unos policías municipales entregaron a los estudiantes a la pandilla Guerreros Unidos, quienes los confundieron con una banda rival y los asesinaron, los incineraron y los lanzaron a un río. Pero esta historia se cayó ante las investigaciones de expertos y reporteros locales que la desvirtuaron completamente. Además, siguen saliendo nuevas revelaciones, Mauricio. El Universal develó hace poco que el ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón, hoy prófugo en Israel, responsabilizó a Peña Nieto de armar esta verdad histórica. Se conoció porque Cerón respondió un cuestionario de 70 preguntas dirigido a la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, en el que tanto él como el ex procurador Jesús Murillo Caram recibieron instrucciones del gobierno para dar esta versión a los medios. Y a eso se suma el informe del presidente López Obrador para los padres y las madres. En ese documento admite que hubo un crimen de Estado, pero exculpa al ejército y además se queja de un supuesto interés en debilitar a esa institución fundamental del Estado. Más blindaje imposible, ¿o no? Así es, y lamentablemente es una muestra más del deterioro institucional. ¿Quién podría confiar en un sistema judicial de esta manera? Pues fíjate que un estudio de la organización mexicana Impunidad Cero señala la falta de confianza de la gente en las instituciones. Por ejemplo, el 42% de los consultados señala que la impunidad ha aumentado y cree que eso pasa porque las autoridades son cómplices de los delincuentes. Sobre este punto, Paula Mónaco, periodista argentina radicada en México y autora del libro Ayotzinapa, Horas Eternas, es contundente. Ella señala que la impunidad es una regla, y no solo en México, sino en muchos países de la región, pero también desde su vivencia como hija de padre y madre de desaparecidos durante la dictadura militar en Argentina, está convencida de que resolver esta problemática debe tener un fuerte compromiso de la sociedad civil. Este caso paradigmático en el cual en la teoría se aplicó toda la fuerza del Estado en el actual gobierno llega a 10 años sin resolverse en sus puntos más fundamentales. Entonces me queda esa sensación triste, terrible de la imbatible impunidad en México y en muchos de nuestros países. Y me queda por el otro lado también la otra certeza de que la memoria de los pueblos es una apuesta larga, muchas veces cansada, pero también fértil. Aunque hoy pareciera que Ayotzinapa no cambió nada en la historia de México, yo siento que sí cambió. Y en este punto, Fabiola, los familiares de las víctimas siguen de pie. A pesar de tantas decepciones, persisten en su lucha. Sí, pero no es solo el caso Ayotzinapa, sino la realidad de un fenómeno que crece y por años ha marcado la vida de los mexicanos. Desde Berlín, la periodista Vania Pillonó, quien ha cubierto crimen organizado y derechos humanos en el estado de Guerrero, y además es coautora del libro Ayotzinapa, La travesía de las tortugas, comparte un testimonio importante que también da valor a los reporteros locales, esos que muchas veces son anónimos y que por tantos años siguen comprometidos con la causa de los desaparecidos. Lo primero que vimos fue a madres cargando la fotografía de sus hijos en el pecho en medio de esta cancha emblemática de la Normal Rural de Ayotzinapa, en donde ya después hay como todo un memorial y hay bancas, y ellas nos decían, ¿dónde está mi hijo? Es que tú me tienes que ayudar a recuperar, con esta desesperación que nunca había visto en la vida, y este dolor pues se siente muchas veces, porque tú no puedes hacerte un lado ante un dolor de perder toda tu vida. No puedo imaginarme algo peor que esa incertidumbre interminable para los padres, las madres, los hermanos. Es una cosa terrible. Cada vez que abordamos el drama de los desaparecidos es muy desgarrador escuchar los testimonios porque se percibe dolor, como dices, pero también impotencia y rabia. Y creo que nadie merece vivir así. Para personas como don Mario,
El recuerdo de su hijo lo mantiene vivo, pero también el compromiso por el reclamo de justicia hasta el final. Desde pequeño, jugar con él, enseñarle lo que es bueno y lo que es malo. No, ya está de grande. Muy fuertes, muy fuertes. Por eso a veces está uno enojado, está uno decepcionado de este gobierno. O sea, de verdad fue un fracaso lo que hizo, firmando y empeñando su palabra en el decreto y darnos la espalda así de esa manera. Creo que eso es de una persona que no es digna de ser presidente de la República. ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos! Nos quedamos con este grito, Fabiola, esa consigna que se ha convertido en el símbolo de los padres y madres que no solo han tenido que lidiar con el dolor de las ausencias de sus jóvenes desaparecidos, sino también con la indiferencia y el engaño de dos gobiernos. Así es, ese grito que se hace más desgarrador a medida que pasan los años, mientras el destino de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sigue en el misterio y, sobre todo, los responsables siguen en la calle, disfrutando de su impunidad. Gracias por traernos hoy este tema tan trascendente, Fabiola. Como siempre a ti, Mauricio, un saludo a toda la audiencia. Y a quienes nos escucharon, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.